Hello, hello a todos. Hello, lady. Hola, Ana Lady. Estoy contenta, volví. Otra vez. Salud Lovers. Estoy muy feliz porque tenemos una persona que la hemos visto mucho a lo largo de nuestras vidas, ya sea como una amiga en común con otra, ustedes en su ejercicio profesional, y voy a dejar que tú la presentes. Sí, yo la conozco, bueno, de hecho desde mi formación, cuando era cuando era médico interno de medicina aquí en Ucatesi, y ella era residente de emergenciología, que es la especialidad que vamos a tratar en este episodio. Ustedes saben que Ana Lady, siempre le anda tumbando la cédula a la gente. Traten de no sacar cuentas. Pero somos jovencitas, las dos no dijimos el año, somos las tres, dos no me jovencitas. saques. Tú eres la que está hablando de edad. Bueno, Señores, les decía que vamos a hablar de emergenciología, que es una especialidad que quizás no es tan mencionada, pues no es tan vieja, es algo relativamente nueva, pero de gran importancia, pues todos en algún momento podríamos caer en una emergencia y necesitar de un emergenciólogo. Por eso tenemos aquí a la doctora Yajaira Flete. Bienvenida. Gracias, chicas, un placer para mí compartir con ustedes y vivir esta experiencia con ustedes y quizás que conozcan algo más de mí, que les interese y de esta especialidad que muchos me dicen ¿por qué decidiste emergencia? Pero les confieso que no me veo en otra área que no sea la emergencia. Excelente, de verdad que yo pienso que la mejor elección que pudimos hacer en este episodio es que fuera Yajaira para que nos compartiera su experiencia en cuanto a la emergenciología. Pues de verdad, como la conozco personalmente, sé que es una persona que trabaja con el corazón entregada de vocación a esta especialidad, que es una especialidad tan demandante, que demanda tanto de ella como persona, demanda tanto físicamente de ella. Entonces expliquemos qué hace un emergenciólogo. Pues incluso el nombre de la especialidad es emergenciología y desastres. Cuéntanos sobre esto. Exacto, de la escuela donde me formé, que es del Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch. Aquí nosotros, nuestra especialidad es emergencias y desastre. Nosotros como personal de emergencia y especializado en la materia, somos los especialistas que estamos en cada sala de emergencia dando respuesta a aquellas situaciones que ponen en riesgo la vida del paciente. Muchas veces, para no darle una estadística tan alta, hay una cantidad de pacientes que llegan a nuestra sala de emergencia y puede ser que no necesiten una asistencia de un especialista, pero sí necesita que la persona que le reciba sepa derivarlo al lugar correcto. Porque puede ser que la persona que te reciba no tenga la experiencia o el conocimiento en todo el aspecto de emergencia, que bastante, y quizás tu situación sí necesite una asistencia en ese momento y puede ser que no te la den. Nosotros estamos en el momento en que el paciente necesita una respuesta rápida y oportuna. Por rápido no significa que la vamos a hacer al azar, sino que tenemos que tener el conocimiento, la capacidad y tomar decisiones oportunas en un tiempo que va a decidir entre la vida y la muerte de esa persona. Wow, Ana Lady, ella dijo algo muy importante. Puede ser que tu situación en el momento no amerite llamar a un especialista, pero sí alguien que sepa a dónde te va a dirigir. Y ahí está la diferencia entre este tipo de personal y el personal de especialidad, de otras subespecialidades. Dijo algo también que quisiera que orientáramos en esa línea, y es sobre la rapidez en lo que el paciente recibe la atención. Y yo quisiera que explicáramos que hay pacientes que, por ejemplo, usted puede ir a una emergencia por un dolor de cabeza, y hay otro paciente que puede ir a una emergencia por una herida que está sangrando. Entonces, a pesar de que usted puede haber llegado primero con su dolor de cabeza, el paciente que llegó con una herida que está sangrando amerita una atención en primera instancia. Por eso hay una clasificación en emergencias que tú no podrías explicar. Excelente abordaje, porque en nuestras emergencias se acostumbraba años atrás a que yo llegaba y yo exigía que me dieran una asistencia por el turno de llegada. Yo llegué bastante temprano y tienen que asistirme. Y posiblemente ese paciente, la condición que tenía no era una emergencia per se, ni siquiera una urgencia. Podía ser la persona que llega a visitar a alguien y dice, ya que estoy aquí, voy a pasar por emergencia para que me tomen la presión arterial, que es una de las causas. Yajaira, escúchame, la diferencia entre una emergencia y una urgencia también. Hablamos de emergencia cuando es una situación
que pone en riesgo de forma inmediata la vida del paciente. En la urgencia es una situación que nos da un tiempo más prudente para nosotros tomar decisiones. Esto no quiere decir que el paciente que presenta una urgencia se nos pueda convertir en una emergencia si nosotros no le damos el abordaje correcto. Claro. Y precisamente por esto es que nosotros utilizamos en nuestras salas de emergencia el sistema triaje. El sistema triaje es una clasificación, como está bien descrito, donde nosotros clasificamos el paciente de acuerdo a las necesidades que tenga. En ese triaje se hace una resección, un abordaje del paciente, como la bienvenida. Y inmediatamente hacemos preguntas claves como motivo de consulta, de qué usted sufre, qué se siente en el momento, para nosotros identificar conjuntamente con una evaluación rápida, que no puede tardar mucho tiempo, porque aquí lo que hacemos es clasificar, decir, si mi paciente pasa a una sala de observación, si mi paciente hay que mandarlo a consulta externa porque es una condición que no amerita una asistencia por emergencia, o por el contrario, estos pacientes que están en código rojo, que pasan inmediatamente a la sala de reanimación o shock room, como le llaman en algunas emergencias. Este sistema lo que permite es que nosotros tengamos un flujo de paciente correcto, que el paciente cuando llegue sepa que se le va a dar una resección. Hay pacientes que, señores, con decirle que usted se siente, estoy para ayudarle, ¿en qué puedo ayudarle? Quizás es una indicación a que le indiquen dónde queda tal cosa, pero nosotros tenemos una sala de emergencia muchas veces congestionada. Tenemos muchos pacientes, tenemos las personas que pasan que quizás no van para emergencia, pero entienden que esa ruta es más fácil para llegar a otro destino. Entonces, ese percance de tener muchas personas sin identificar puede dar con que llegue un paciente que sí necesita una atención inmediata, como un infarto agudo al miocardio, que el paciente que te llega callado, tranquilo, que se sienta en una sala de espera y muchas veces cuando van a verlo ya hemos perdido un tiempo favorable para él. Entonces esto es esencial, que lo tengamos en cada sala de emergencia. Muchas no lo tienen, pero hay que seguir trabajando. Y sobre todo en la educación de la población. La población hay que educarla para que entienda por qué y qué es lo que estamos haciendo. Ese es el mensaje que queremos que quede en esta parte que estamos hablando, de que la gente sepa cuándo realmente se trata de una emergencia para usted acudir a una emergencia y cuándo realmente usted podría esperar a una consulta con su médico especialista, porque si su condición en el momento no compromete realmente su vida o es algo que podría esperar una valoración, pues es hasta más factible que sea el especialista que lo pueda valorar tranquilamente en un consultorio, que le haga la evaluación completa y que ya le indique todo lo que usted necesita. Y cabe destacar que el triaje específicamente en las salas de emergencia organizada no lo hacemos el especialista si tenemos un equipo completo, pero sí tiene que ser un personal calificado, que haya sido entrenado. Enfermería nos da bastante apoyo en este sustento. Desde que el paciente llega a la emergencia, la primera persona que está, el portero que abre la puerta, decide si el paciente va a tener una asistencia, por decirlo, favorable. Porque un paciente que llega a la emergencia y encuentra que no lo quieren dejar pasar, ya ahí empezamos mal. Sí, Cuando va a llegar donde el médico o la persona que le va a pedir documentación, ya el paciente va a tener la queja de que no le dejaron pasar oportunamente, y por ahí empieza todo lo que vemos que pasa en nuestra sala de emergencia, con las inseguridades, con el temor del médico, y se dan los conflictos. Así es. Que no deberían, porque en una sala de emergencias me imagino que ya es bastante complicado con el proceso que hay que hacer, como también entonces manejar conflictos y emociones. Y eso es lo que se maneja todos los días, déjame decirte. Sí, porque me imagino que en una emergencia el paciente con tensión, los familiares y todo el proceso que eso involucra. ¿Ustedes como emergenciólogos manejan algún tipo de reglas, rutinas o tienen un protocolo más bien establecido cuando hay casos que son de violencia, quizás de maltrato, y que puede derivar incluso en otra situación, porque se han dado casos que el mismo conflicto llega hasta la emergencia en sí? Sí, esa es una parte muy conflictiva en la sala de emergencia, y principalmente los días feriados. Y en nuestro país, ustedes saben que somos muy festivos, tenemos muchos fines de semana largos, y la emergencia puede convertirse en un campo de batalla en el momento que tú menos lo esperas. Por eso yo siempre le digo al equipo de emergencia, la emergencia puede estar muy tranquila en cualquier momento. Que esa palabra a uno no le gusta que lo digan. Cuando tú estás en una sala de emergencia y llega alguien y dice, ay, pero esto sí está tranquilo. Ay, llegó algo. Entonces, puede llegar cualquier
conflicto que se generó en un punto X y que llegó a la emergencia. Si nosotros tenemos un equipo de seguridad en la sala de emergencia, es fácil controlarlo porque la seguridad se va a encargar de que no avance hacia el personal médico. El problema está cuando llegan esas personas agresivas y no contamos con un equipo de seguridad que dé respuesta oportuna. Yo siempre le aconsejo a todo el personal de emergencia, la vida ante todo. Nosotros no estamos preparados para pelear con pacientes, nosotros estamos preparados para dar un servicio, para evitar enfrentamiento, para evitar discusión. Para eso está el tema de seguridad. Pero tengo que protegerme porque puedo convertirme en una víctima. Siempre le digo, ustedes pueden retirarse del área hasta que todo esté controlado y después venimos a controlar lo que pasó. Porque es muy bien sabido en nuestro medio que hay muchas personas que son víctimas de personas agresivas que entran a la sala de emergencia inclusive con armas de fuego o arma blanca, y es un riesgo. Y el personal que está ahí deja todo en su casa, deja su vida, su familia, que es lo más importante, para darle la vida a los demás. Entonces es como muy cuestionante que yo tratando de ayudar me agredan, pero puede pasar por múltiples factores. Así es, me imagino que sí, por eso me surgió la pregunta. Yajaira, yo quisiera que explicáramos qué podría hacer un familiar o alguien que esté con un paciente que presente una situación de emergencia, por ejemplo, en un caso de un síntomas de infarto agudo de miocardio, un dolor de pecho, mientras llega el sistema de emergencias, el 911, ¿qué puede uno hacer para ayudar a que todo se desenlace de forma favorable cuando el paciente llegue allá a la emergencia? ¿Qué hacer y qué no hacer? Lo primero es que nosotros lo que indicamos a la población en sentido general que pueda detectar a tiempo que algo malo está pasando, porque la mayoría de los pacientes que no llegan a la sala de emergencia ya tienen horas, incluso Exacto. días. Entonces, ¿cuáles son las señales de reconocer una verdadera emergencia entonces para... Primero es que yo debo de conocer esa persona, vamos a decir que vive conmigo, de qué sufre, qué patología tienes crónica y qué tratamiento lleva. No es lo mismo una persona aparentemente sana que me diga, me duele el pecho, que sea un joven atlético, que haga ejercicio. Yo puedo pensar que hizo un ejercicio y que no sea nada importante, aunque puede presentar un evento coronario. Pero no es lo mismo que venga una persona mayor, hipertensa, diabética, que me diga que tiene simplemente dolor de estómago, que te pueden decir. Ya nosotros podríamos... Hay que estar alerta. Médicamente nosotros ya estamos haciendo conclusiones, pero el familiar quizás no sabe. Entonces lo primero que tienen que detectar es qué es lo nuevo que tiene esa persona que no acostumbraba a pasar. En los pacientes adultos pueden empezar con un dolor de pecho, lo más típico y descrito en los libros no va a aparecer siempre. Ese paciente que te dice, yo siento algo pesado que me oprime, un puño que me aprieta el pecho. Pueden ser pacientes que simplemente te digan, tengo una epigastralgia y me siento algo incómodo, fatigado, no puedo caminar mucho, pero lo importante es que ellos vean la necesidad de pedir ayuda. Muchas veces decimos, bueno, el sistema dura mucho en ir a buscar, pero te van dando orientaciones vía telefónica. ¿Qué tú puedes hacer? Sí decimos que no mediquen el paciente en la casa. O sea, hemos tenido casos de personas que una simple pastillita me lo han llevado a cuidado intensivo, porque resulta que el familiar entendió que tenía un infarto y ha escuchado por ahí que hay que darle una pastillita y el paciente tenía un evento cerebral hemorrágico, entonces contribuía a que las cosas se complicaran. Esos son aspectos importantes. Y no solamente en el tema de patologías coronarias, hay muchos incidentes como quemaduras, intoxicaciones, que yo debo de determinar qué está presentando en mi paciente que me llame la atención de decir, tengo que ir a la sala de emergencia. No es lo mismo que yo tenga una quemadurita superficial que pueda manejar en la casa, a que tenga una quemadura por una explosión de un tanque de gas. Inmediatamente tengo que pedir ayuda. Entonces, ese tiempo es importante, tanto para dar respuesta como para la llegada al hospital. Ese es un tiempo muy importante. Y con los niños, ni decir. Esa es una parte que no podemos descuidarla, dejar el niño para luego porque creo que va a mejorar y probablemente al pasar las horas nos vamos complicando y llevamos un niño que pudo haberse resuelto una situación a tiempo ya en otra área en un tiempo más extenso. Esa es tu chance para hablarle a la cámara. No, algo que no quiero que se me pase es el hecho, ya que estamos hablando de estos casos de emergencias. Por ejemplo, los pacientes accidentados. Nosotros somos una población muy solidaria y cuando vemos un paciente, una persona que se accidentó, queremos ayudar. Pero en ocasiones, tratando de ayudar, lo que hacemos es que contribuimos a que la cosa empeore un poco más. ¿Qué puede hacer una persona de la calle cuando ve que hay alguien accidentado para contribuir
a mejorar el estado de ese paciente sin dañar? Nosotros siempre tenemos una regla de oro y siempre se lo digo a mis estudiantes. Si usted no sabe, no meta la mano. ¿Por qué razón? Porque intentando ayudar yo puedo causar mucho daño. Pero siempre alertamos que si llegamos a una escena, lo primero es nosotros determinar si esa escena es segura para mí. Porque puede ser que yo intente ayudar y me convierta en víctima. Esto pasa mucho en los accidentes en la autopista por el tema del tránsito, de la alta velocidad. Nosotros tenemos que determinar que esa área es segura. Y si yo logro estar en un área y veo que no es segura, yo voy a llamar a pedir ayuda inmediatamente, dependiendo del caso que sea. Pero siempre le pedimos que si el área es segura, puede acercarse a la víctima, no dejarla sola, que es lo importante. Y todo va a depender. En el caso de los accidentados, ahora ustedes ven en las redes que lo primero es grabar el accidente. Pararse a observar, y esto provoca que el tránsito tenga más situaciones, accidentes múltiples, le llamamos en línea y ahí creamos el caos. Muchas veces nos detenemos simplemente a ver si hay una persona ya víctima, si ha fallecido, cómo quedó el motor, qué es lo que es más llamativo, y empezamos. Pero esa persona que está ahí, que aún tiene vida, que quizás está hablando, que tiene una herida, que esté sangrando, podemos ir haciendo maniobras como presionar, detener la hemorragia, si está en a nuestro alcance. Y si yo tengo el conocimiento o si la persona tiene el conocimiento. Pero de antemano es asegurarte que la escena está bien, que está segura para ti. No dejar esa víctima sola y pedir ayuda, pedir ayuda. Tú observas para ver qué tiene, porque tú le vas dando un detalle a esa persona cuando tú llamas para que sepan qué te van a enviar, qué unidad, qué equipo te va a enviar. Así Exacto. es. Yo siempre veo que los familiares dentro del área de emergencia, lejos de apoyar el personal, quizás a veces entorpecen, quizás por el mismo desconocimiento, también por la presión del momento. ¿Qué puede hacer un familiar para apoyar el personal que está ahí y que no vaya a dar al traste con la situación, sino que qué en sus manos puede hacer para dar ese colaborar. apoyo y colaborar? Lo primero aquí en este aspecto es un tema de empatía y comunicación. Ustedes ven que en las emergencias puede llegar un paciente politraumatizado con un familiar educado que te deja trabajar, te deja hacer tu trabajo y tú estás trabajando y enfocado en tu paciente. No obstante, aunque tú estás enfocado en tu paciente, tiene que haber alguien del equipo que se dirijas al familiar para que él entienda que estamos haciendo todo lo posible por ayudar, salvar, estabilizar su paciente, pero que él sepa lo que está pasando. Porque muchas veces nos concentramos en que tengo la emergencia llena, tengo un paciente crítico, digo, sáquenme a todo el mundo de la emergencia, hay muchas personas, pero el familiar entiende que su paciente está entre la vida y la muerte, entonces tenemos que sacar un chance. No quiero con esto decir que vamos a dejar el paciente para ir a explicar a los familiares, sino que tiene que haber alguien del equipo que le explique, está pasando tal y cual situación. La familia tiene que saber su situación. Tampoco estoy diciendo que el paciente esté ya fallecido en reanimación y yo salga y le diga inmediatamente el paciente falleció. No, hay formas. Nosotros tenemos que ser empáticos. Tampoco es ponerte a llorar con cada paciente que te llega crítico, sino que el familiar entienda que ese paciente te importa y que tú estás haciendo todo por salvar al paciente y que está en las mejores manos. Yo sé que a veces hay limitaciones, pero si el familiar entiende que tú estás haciendo su trabajo, puede pasar lo peor y el familiar al final te va a dar las gracias. Esa es mi experiencia y he trabajado en el sistema privado y público, que se trabaja de forma diferente. Aunque nos llegan los mismos pacientes, créanme que el paciente se comporta de una forma en el centro privado y se comporta de otra forma en el centro público. Pero tenemos que tener esa relación médico-paciente, esa empatía, esa humanización, que esa palabra no se puede quedar en una sala de emergencia. La humanización lo es todo. Así es. Yajaira, ¿y cómo hacen ustedes para manejar el estrés, el nivel de estrés de tener, porque por ejemplo, uno va en sala clínica o está en una consulta y ya terminó la consulta, se ven pacientes por lo general, me encanta ver la consulta de niños sanos, aunque lleguen enfermitos, pero no es lo mismo tú estar en una emergencia que todos los días tú sabes que te van a llegar casos graves y que puede que en muchos casos, no en la mayoría, pero que en muchos casos el desenlace no sea el que uno espera. ¿Cómo hacen ustedes para manejar este estrés?
El estrés de los emergenciólogos es constante. Ujú. Nosotros tenemos un estilo de vida muy diferente. En mi caso, actualmente yo no estoy dando asistencia directa, pero estoy trabajando en las coordinaciones de emergencias y eso me compromete mucho Pero yo tiempo. creo que eso es peor. Sí, créeme que sí, porque muchas veces si yo hago un servicio, vamos a decir una vez a la semana, hago mi servicio, cumplí mi labor, me retiro y descanso. Pero actualmente tengo un compromiso social muy Constante. importante. O sea, tú estás muy de servicio responsable. 24/7 Exactamente. Tengo alguien que trabaja en mi equipo también que me da mucho soporte, pero es una responsabilidad muy fuerte porque hay que estar pendiente 24/7. Y puede ser que un centro hoy esté feliz, que no pase nada, pero puede ser que de esos 17 centros públicos aparezcan 7 al mismo tiempo con situaciones críticas y que a eso yo le agregue algún centro privado que me solicite soporte, pues ahí vamos sumando la lista. Entonces vamos dando prioridad. Vamos resolviendo. No le puedo negar que hay momentos que uno siente como vamos a soltarlo todo, tengo mucho estrés, quiero llegar a la casa y no tengo deseo ni siquiera de jugar con la niña, no tengo deseo de sentarme un rato a conversar, lo que quisiera es acostarme, pero tengo pendientes. Y apagar el teléfono. Exactamente. Y no lo puede apagar. Y sin no lo poder puede apagarlo, apagar. es lo importante. Y llega un momento, en mi caso, llegó un momento en que yo le decía a mi esposo, el teléfono está sonando, y me decía, Y no no está sonaba. sonando. Y yo volví a préstamelo. Qué Y ya fuerte. yo estoy en una sintonía con el trabajo que yo de noche lo tengo en vibrador y ya lo escucho, aunque sea la primera vez. Y las personas que me contactan dicen, pero usted toma el teléfono de una vez y yo solamente le digo, estaba esperando la llamada. Pero que ya sabe más o Esto menos. también pasa en mi caso cuando hay eventos de desastres naturales o accidentes múltiples que también tenemos que activar toda la red. Entonces ahí sí yo tengo a veces que desplazarme a la escena, hacer levantamiento, ver cómo está todo, coordinar los hospitales que van a recibir esas víctimas. Pero el estrés de nosotros, no crean que se maneja tan fácil porque la mayoría de emergenciólogos tienen 2 o 3 trabajos. Es decir, que no es que hago un servicio hoy, me voy a descansar y regreso la semana próxima. Es que yo me voy a descansar a mi casa, probablemente tengo o un interdiario o 2 días libres y vuelvo a mi servicio. Y en nuestro país casi todos los centros tienen servicio de 24 horas. O sea que 24 horas, que cuando no suena la ambulancia llega la policía, que cuando no es la policía llega un vecino buscándote, quien sea que vas a buscar el servicio. Sí digo que tenemos que, para manejar ese sistema, tener un apoyo familiar muy importante, que la familia entienda la decisión que tomamos en ser emergenciólogo. En mi caso he tenido mucho apoyo, aunque al inicio nadie me veía en esa imagen, decía, pero tú te ves como una internista, tú te ves como una pediatra. Me decían muchas cosas, inclusive en mi entrevista alguien que respeto mucho me comentó, pero doctora, usted tiene tanta capacidad, ¿por qué usted no elige otra cosa? Le digo, porque yo quiero ser emergencióloga. Yo necesito, o sea, yo me siento y quiero estar en tomar decisiones oportunas para yo decir, se salvó el paciente. Y si el paciente no pudimos salvarlo, pues quedó de que no se iba a salvar porque la complicación era muy importante, porque llegó muy crítico, llegó en un tiempo no oportuno, pero no por falta de conocimiento. Así Y es. por falta de atención, de Yo verdad. debo confesar que me siento como, porque ella también hablaba que su trabajo involucra situaciones de catástrofes, y yo siento como que esa tranquilidad, wow, tengo a flete en una emergencia, en una situación de catástrofe, contar con un personal así, tan capacitado. Que Dios nos libre, Sí, pero que y bueno. No quiero que sean mis tiene pacientes, la pero serenidad. Porque es muy importante, señores, tomar decisiones bajo presión no es algo que cualquiera puede manejar. Y eso es lo que hacen los emergenciólogos todos los exactamente, días. tomar una decisión correcta que puedes dar el traste con la vida de un paciente es algo que hay que tener las emociones totalmente en control y que como humanos sabemos que es bastante difícil. O sea, que yo siento que flete... y saber que hay decisiones y acciones que no dependen de nosotros. Exactamente. Eso es algo y que poder hay que vivir con controlarlo. eso. Exactamente. Poder vivir con que tomé esta decisión que era lo mejor en el momento por la situación que acarreaba y tengo que vivir con las consecuencias de eso, sean buenas o sean negativas. Yo le puedo decir que cuando hablo con mis compañeros de otras regiones que tienen la misma posición mía, yo le digo, yo soy de las coordinadoras que puedo
recostar mi cabeza en la almohada en paz, porque sé que hasta que no culmine un caso, lo tengo hasta el final. E inclusive, mi teléfono tiene contactos de familiares de pacientes que no sé quiénes son ni dónde viven, pero siempre trato como de darle seguimiento. ¿Qué pasó con tu paciente? En la unidad de cuidado intensivo, ¿cómo va todo? Porque eso es parte de nosotros saber que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. El tiempo, Ana Lady, va rapidísimo hoy, Ay, pero Dios no puedo mío. dejar de pedirle a la doctora que cuente el caso más complicado que ha tenido durante todo su tiempo en una emergencia. Lo El que que te te ha haya dejado, marcado. sí, que te haya dejado que tú dices, lo di Esto no lo todo. olvidaré. Exactamente. Ese es el caso. En mi caso han sido muchos casos importantes. Siempre recuerdo yo recién graduada, ya de la especialidad, estaba haciendo justamente un servicio en el traumatológico, y yo estaba, por así decirlo, recién dada a luz de mi niña. Ay, ay, ay. Estaba muy, muy susceptible porque mi niña viene de un proceso de fertilidad muy tedioso y es como un milagro. Y justamente en ese momento llegó un niño aproximadamente 6, 8 meses, que desde que yo lo vi que entró por la emergencia, yo sabía que el pronóstico no iba a ser bueno. Y yo tenía conmigo un equipo de residentes que eran madres. Y yo sé que los sentimientos se iban a poner delante en el momento. Y en ese momento hice una breve pausa y pensé tantas cosas y dije, Dios mío, yo estoy aquí trabajando. Si me llaman y me dicen a mi niña le pasó tal evento, ¿cómo yo voy a reaccionar? Y me ponía en el lugar de esa madre, de que yo en pocos minutos iba a tener que salir a decirle que su niño probablemente no iba a sobrevivir. Y fue un niño con traumas múltiples, toda la pared torácica fracturada, un niño que hubo que hacerle muchos procedimientos en esa sala de emergencia y tiramos la batalla, pero al final no logramos salvar el niño y para mí eso me marcó. Me marcó porque en mi proceso de formación yo tuve muchas pérdidas, no puedo decir que se va a comparar, pero son vidas de igual forma y me consternó mucho e incluso salí de reanimación, llamé a mi esposo y le comenté que cómo estaba la niña y déjenme contarle que esa intuición no falla. Mi niña ese día tenía meses y aló un cable de alta tensión y lo desconectó, o sea, mi intuición Oh, me Dios decía que me mío. podía pasar algo. A mi niña no le pasó nada, pero yo llegué a mi casa con esa presión y dije, Dios mío, pudo haberme llegado la niña a la emergencia porque me la iban a llevar a mí. Me la iban a llevar a mí porque yo estoy ahí está su madre, es un lugar preparado. Y eso fue que hasta la fecha no lo olvido. No lo olvido y para mí fue como un antes y un después de ese punto. Es un episodio que se convierte en algo muy emotivo para nosotras. Inmediatamente se trata de... todas son vidas humanas, pero cuando tratamos temas de niños, ya nos vemos afectadas ambas. Somos madres y, por ejemplo, Lady ha vivido situaciones fuertes con niños y ya eso nos afecta un poco en lo Sí, emocional. es la parte sensible de nosotros y a pesar de que nosotros manejamos esa presión y tratamos de que esos padres y ese familiar entienda que nosotros también tenemos sentimientos. Yo lo digo porque ya yo puedo hablar de mi proceso de pérdidas tranquilo, pero fue un proceso fuerte. Las personas no se imaginan qué hay detrás de No, esta yo bata. siempre digo que ya yo puedo hablarlo. Incluso yo tengo tiempo que lo hablo, pero creo que Es hoy un se me proceso fue. realmente, es un Sí. proceso y No, y cuesta. realmente uno sana una parte, pero hay una parte que no se sana nunca. Hay una parte que siempre se recuerda y siempre va a Siempre estar va por a el estar. motivo que tú menos lo pienses, que va a Así llegar. es. Uno siempre pide este tipo de casos, independientemente de la subespecialidad, porque es bueno que la gente conozca también, como Ana Lady trajo el tema del manejo del estrés, es mucha la carga mental que viven este tipo de especialistas. Yo creo que todos, lo del área de la Sí, salud, pero este tipo de especialistas, señora, enfrentan esto día a día Todos a los día, días. y es casi imposible que no deje huellas en su persona y que de una forma u otra lo van asimilando, lo van volviendo parte, pero siempre tratan de dar lo mejor en cada etapa. No, y que aunque estén viviéndolo todos los días, siempre habrá un hay algo caso que nuevo. te va a marcar, porque humanamente
O sea, somos humanos. Y muchas veces nos llegan casos de pacientes. Nosotros como médicos estamos para salvar la vida de todo el mundo, independientemente raza, color, sexo, independientemente si sea el mejor padre responsable o el delincuente peor del barrio. Nosotros estamos para salvar vidas. Y es muy cuestionante para nosotros a veces cuando nos llegan esas personas que son antisociales, que llegan con traumas que son casi incompatibles con la vida. Y hacemos todo el protocolo y el paciente se salva. Y muchas veces tenemos un padre de familia que iba trabajando, iba bien en su vida, alguien lo chocó y el paciente no tenía tantos traumas como aquel y sin embargo falleció. Son casos así que nosotros siempre decimos, pero cónchale, ¿qué pasó aquí? Y ahí no cuestionamos la acción de Dios, pero sí que nos pone como en aprieto. Así es. Nada, yo creo que tenemos un episodio bastante informativo, completo, emotivo sobre una subespecialidad. No, yo tengo esperanza de que Arlene lo va a cortar. Sobre una subespecialidad importante, relativamente nueva, como dice Ana Lady, y que realmente me siento tranquila totalmente de que FLET esté a cargo de esa coordinación. La siento segura, tranquila, sobre todo bien preparada al respecto. Déjame decirte que a pesar de que es una especialidad relativamente nueva, también hay subespecialistas pediátricos, que pronto tendremos uno que nos acompañará aquí también, un pediatra. Ay, pero dale por lo menos un pediatra emergenciólogo, porque de verdad que se hace necesario que en las salas de emergencia haya una persona que esté entrenada para tratar con todas las situaciones que se pueden presentar en una sala de emergencia. Claro, y que cuando llegue aquel especialista que le va a dar seguimiento encuentre un paciente estable. Que venga, ustedes no van a encontrar un cirujano 24 horas sentado en una emergencia. Claro que no. Pero cuando llegue el paciente con el trauma importante, que hay que hacer un procedimiento de vida o muerte y hay que hacerlo en cuestión de minutos, tienes el especialista que lo va a hacer. Ya luego viene el otro equipo y le da seguimiento. Eso es algo importante. Yo siempre tengo 2 frases que nunca la voy a abandonar y siempre digo que siempre hay algo que hacer. Siempre. Y que no solo las buenas intenciones salvan vidas. Hace falta algo más. Acción. ¿Qué? Lo que tú, conocimiento, humanización, trabajo en equipo, pero no simplemente estar por estar. Nosotros somos instrumento de Dios y elegimos esto y tenemos que hacer lo correcto. Vamos a encontrar gente buena y mala en todos lugares, pero nosotros tenemos que determinar dónde estamos, donde Dios nos coloque, hacerlo bien y ver que hay personas que van siempre a nuestra sala porque entienden que nosotros lo vamos a entender y que lo vamos a ayudar. Así es. Te agradecemos, Yajaira, que hayas compartido tus conocimientos y experiencia con nosotras, que hemos vivido un episodio realmente emotivo que nos marca como madres, como personas, como pacientes, a mí como médico también. De verdad que muchísimas gracias y esperamos que en otro momento podamos compartir ya otro episodio también, un 2.0, como le dice Lady, en el que tratemos un tema en específico de emergencias para que la gente sepa cómo actuar y qué hacer ante una situación de emergencia en específico. Gracias a ustedes por la invitación, siempre abierta a compartir con ustedes, más si son temas informativos y de prevención a la población, que es lo más importante, educar a nuestra población para nosotros poder tener resultados positivos. Vamos a hablar de RCP en otro episodio. Así es, sí, y sobre todo que hay que aprender el entrenamiento, el de salvar a una persona que se está ahogando. Y como le gustan a ustedes tanto los niños, obstrucción de vías aéreas en niños. Que le encantan. Sí. Dios mío, Celian, que todo lo y del que sol. un niño te cambia la emergencia en cuestión de segundos, porque hay que manejar el niño, la madre, la abuela, el tío, la madre, todo si el que llega. Que lo dice. Y justo hoy me estaba ella diciendo que su niño se lleva todo a la boca, que le preocupaba que se lleva todo a la boca. Así es. Señores, sacar para decirles que tienen que suscribirse porque ustedes creen que nosotras no vamos a vernos con esa placa. La vamos a tener, ya sea mañana, ya sea pasado, pero vamos a tener esa placa de YouTube. Así que suscríbanse, dejen sus comentarios, dennos like y activen la campanita para que le lleguen las notificaciones y síganos también en Instagram y en TikTok. Vayan Bye, por ahí. bye. Bye.